Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento, las celebridades y, por supuesto, esos momentos que nos dejan con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, les va a mantener pegados a la pantalla. Vamos a desentrañar ese misterio que ha estado circulando en todos los titulares y redes sociales, el gesto de Serrini, que dejó a Atay Ulusoy mudo. Sí, lo han oído bien. Un solo gesto, una sola acción, y al parecer, ha paralizado a uno de los actores más codiciados y carismáticos de Turquía. ¿Qué pudo haber sido? ¿Un detalle íntimo? ¿Una confesión inesperada? ¿Una declaración pública que lo tomó por sorpresa? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles y a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta intrigante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Formar parte de nuestra comunidad es fácil y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, entremos en materia. Serrini Sarıkaya y Atay Ulusoy, dos nombres que suenan como sinónimo de éxito y talento en la industria turca. Ambos han conquistado corazones con sus interpretaciones, pero también han sido objeto de un intenso escrutinio público cuando se trata de su vida privada. Su relación, o la ausencia de ella, siempre ha sido un terreno fértil para rumores y especulaciones. Han trabajado juntos, han compartido pantalla y, según los chismes, han compartido mucho más. Pero lo que nos trae hoy aquí es un evento reciente, un cruce de miradas, una interacción que, al parecer, dejó a Atay Ulusoy completamente sin palabras. Las redes sociales, como siempre, fueron las primeras en encender la mecha. Varios portales de noticias del corazón turcos y cuentas de fans de ambos actores publicaron fragmentos de vídeo y fotografías que, aunque breves, capturaron un momento particularmente llamativo. Las imágenes muestran a Serrini y a Atay en un evento, posiblemente una premiere, una fiesta privada o una gala de premiación, rodeados de otras celebridades y prensa. Todo parecía normal, la típica vorágine de luces, flashes y saludos. Pero entonces ocurrió. Según los testigos presenciales y lo que se pudo capturar en vídeo, Serrini, en medio de una conversación con Atay, hizo un gesto. No fue un gesto grandilocuente, ni un grito, ni una escena dramática. Fue algo sutil, pero cargado de significado. Algunas de las descripciones más repetidas hablan de una mirada intensa, una sonrisa particular, o quizás una mano tocando su brazo de una manera específica. Los detalles exactos son lo que ha generado la mayor parte del debate y la intriga. Algunos sugieren que fue un gesto de profunda complicidad, otros que fue un desplante sutil y otros, simplemente, que fue algo tan inesperado que lo dejó perplejo. Analicemos un poco las diferentes teorías que han surgido. Una de las más populares es que Serrini hizo algún tipo de comentario íntimo o una pregunta personal que Atay no esperaba. Imaginen la situación: están en medio de un evento público, rodeados de gente, y de repente, en un susurro, o con esa mirada que solo ellos dos entienden, ella dice algo que lo desarma por completo. Podría ser una referencia a un momento pasado, una reflexión sobre su presente, o incluso una propuesta o confesión sobre su futuro. La clave aquí es el mudo. No es que no supiera qué decir, sino que se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar en ese instante. Otra posibilidad es que el gesto de Serrini no fuera verbal, sino físico. Quizás un roce de manos que duró un segundo más de lo habitual, una caricia fugaz en el brazo o en la espalda, o una inclinación de cabeza acompañada de una expresión facial que solo Atay pudo interpretar. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es observado, un gesto tan pequeño puede tener un peso enorme. Podría haber sido una señal de afecto, de deseo, o incluso de advertencia. La reacción de Atay, esa supuesta mudez, sugeriría que fue algo que lo tomó completamente por sorpresa, rompiendo la barrera de lo esperado. Los fans más acérrimos de la pareja, aquellos que han seguido su carrera y sus interacciones durante años, han estado analizando cada milisegundo de los vídeos disponibles. Han buscado pistas en el lenguaje corporal, en la forma en que se miraban, en la distancia entre ellos. Algunos creen que el gesto de Serrini fue una confirmación de sentimientos, una manera de decirle a Atay algo que él quizás llevaba tiempo esperando escuchar. La sorpresa de Atay en este escenario sería de alegría o alivio, pero tan impactante que lo dejó paralizado por un momento. Por otro lado,
no podemos descartar la teoría de que el gesto de Serinei fue algo menos romántico y más desafiante. Quizás ella estaba poniendo límites o le estaba haciendo una pregunta incómoda, o incluso enviándole un mensaje oculto a alguien más, y a Atai, al ser el foco de la atención o simplemente por estar cerca, se sintió sorprendido o incómodo ante la situación. En este caso, la mudez de Atai podría interpretarse como un momento de desconcierto, de no saber qué decir ante un comentario o una acción que lo dejó en una posición delicada. Lo fascinante de estos momentos es precisamente la ambigüedad. Al no tener una declaración oficial de ninguno de los dos, cada uno de nosotros puede interpretar el gesto a su manera. Y es esa interpretación, esa especulación, lo que alimenta la conversación y mantiene viva la chispa del misterio. Es como un pequeño rompecabezas que todos intentamos armar con las pocas piezas que tenemos. ¿Fue un gesto de amor? ¿De amistad profunda? ¿Un recordatorio de algo que ambos comparten? ¿O algo completamente diferente? Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo en Atai. Los vídeos, aunque cortos, muestran un cambio perceptible en su expresión. Un instante en el que su rostro, habitualmente expresivo, se queda quieto, sus ojos fijos en Serinei, como si estuviera procesando algo extraordinario. No hay una sonrisa forzada, ni un asentimiento rápido. Es una pausa, un momento de reflexión que para el ojo público se traduce en mudez. Y eso, amigos míos, es oro puro para los medios y para nosotros, los curiosos. Los medios turcos han sido especialmente creativos en sus titulares, utilizando frases como el gesto que lo dejó sin habla, la mirada que lo desconcertó, o el momento que detuvo el tiempo. Cada uno intentando capturar la esencia de esa interacción que por su brevedad, se ha vuelto tan legendaria. Y aunque muchos de nosotros quisiéramos tener la respuesta definitiva, la verdad es que a veces, lo más divertido es especular y debatir. Hemos visto a Serinei en numerosas ocasiones, siempre deslumbrante, carismática y con una presencia escénica increíble. Y a Atai, bueno, a Atai es a Atai. Un actor con una intensidad que traspasa la pantalla, capaz de transmitir emociones complejas con apenas un gesto o una mirada. Que ambos, figuras tan poderosas en su ámbito, hayan sido capturados en un momento de aparente desconcierto mutuo nos recuerda que al final del día, también son personas, con sus propias reacciones y sorpresas. Este incidente, más allá de ser un simple chisme, nos habla de la dinámica entre dos personalidades públicas que despiertan tanto interés. Nos muestra cómo un pequeño detalle puede ser magnificado y analizado hasta el extremo. Y también nos enseña algo sobre la comunicación no verbal, sobre cómo una mirada o un gesto pueden decir más que 1000 palabras. La mudez de Atai no es solo una ausencia de sonido, es la manifestación visible de un impacto emocional, de una sorpresa que lo dejó en un estado de suspensión momentánea. En resumen, el gesto de Serinei que dejó a Atai Ulusoy mudo, se refiere a un momento específico capturado por las cámaras durante un evento público. Aunque los detalles exactos del gesto son objeto de especulación, las imágenes y los relatos apuntan a que Serinei hizo o dijo algo que tomó a Atai completamente por sorpresa, dejándolo visiblemente sin palabras y con una expresión de asombro o desconcierto. Este evento ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, alimentando aún más la fascinación por la vida y las interacciones de estas dos estrellas turcas. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de este fascinante momento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los posibles significados detrás de este misterioso gesto. Fue un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál creen que fue el gesto de Serinei? ¿Qué creen que sintió Atai? Dejen sus teorías y sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Serinei y Atai, o simplemente curiosos del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.